Vamos a continuar el capítulo hablando de las modulaciones que se utilizan en los sistemas de radiocomunicaciones. Bueno, la necesidad de la modulación ya hemos hablado de ello, aunque haya sido de manera indirecta, cuando hemos visto que, primero, para poder llegar lejos o transmitir lejos una información a través de las comunicaciones radioeléctricas o electromagnéticas, necesitamos antenas y por tanto necesitamos utilizar señales de frecuencias más elevadas. Además, necesitamos modular las señales para poder compartir ese espectro radioeléctrico y hacer que cada señal viaje o se transmita utilizando unas frecuencias sin interferir con las otras. Eh, entonces, para eso se utiliza la modulación. En el proceso de modulación intervienen dos señales para producir una tercera. Interviene una señal que llamamos moduladora, que es la de información. Interviene otra señal a la que vamos a llamar portadora, que es, digamos, la que va a producir ese desplazamiento de frecuencias y que de alguna forma intuitivamente va a ser como quien transporta la señal moduladora. Y el resultado del proceso de modulación va a ser una señal modulada. Y las tres que intervienen son la señal portadora, que es digamos, la que produce el desplazamiento, la señal moduladora, que sería la de información, y la señal modulada, que es el resultado de estas, de ese proceso. El proceso de modulación no consiste en sumar, sino que más bien se parece a multiplicar, pero básicamente es mezclar, entendiendo como mezcla más la multiplicación que la suma. Bueno, las modulaciones pueden ser modulaciones analógicas o modulaciones digitales. En cualquier caso, la portadora siempre es una señal analógica. Por tanto, hablamos de señales moduladas o modulación analógica cuando las señales de información, las señales moduladoras, son analógicas. Y hablaremos de modulaciones digitales cuando la señal de información sea una señal digital. Entre las modulaciones analógicas tenemos la modulación de amplitud y la modulación de fase y de frecuencia. La modulación de fase y de frecuencia se le llama modulaciones angulares porque tienen un efecto muy parecido y un funcionamiento muy similar. En el caso de las modulaciones digitales, los equivalentes o las equivalentes son cuando modulamos en amplitud se llama ASK y cuando modulamos en fase, que sí que se utiliza, se llama PSK o cuando modulamos en frecuencia se llama FSK. En el caso de las analógicas, la AM sí que se utiliza, la FM también se utiliza y la modulación en fase es menos frecuente. Bueno, en el proceso de modulación, de una modulación de amplitud analógica, la modulación AM, este sería la forma en la que funcionaría en el dominio del tiempo. Es decir, yo tengo una señal producida o recogida por un micrófono, un sonido recogido por un micrófono produce una señal analógica, cojo una señal senoidal pura de frecuencia mucho más elevada, las mezclo y el resultado es una señal cuya frecuencia es una frecuencia elevada, pero que tiene variaciones de amplitud que tienen la misma forma que la señal de información. Esta sería una modulación de amplitud. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí hay una serie de operaciones matemáticas que no nos interesan. Bueno, vale, lo que está ocurriendo es, fijaros, perdonad que lo tenga que mover así, pero esto es lo que está ocurriendo visto en el dominio del tiempo. Fijaros que en este eje lo que tengo es, tengo unidades de tiempo. Y aquí tengo amplitudes de las señales. Una señal eléctrica, otra señal eléctrica, y el resultado es una señal eléctrica que varía con el tiempo, cambiando su amplitud, pero que mantiene, digamos, una determinada frecuencia que se corresponde con la frecuencia de la portadora, pero a su vez también tiene variaciones de amplitud que se corresponden con las variaciones de amplitud de la moduladora, la señal de información. Bueno, esto en el dominio de la frecuencia se representa de esta manera. Yo represento las amplitudes y en lugar de colocar aquí en el eje X los tiempos, lo que coloco son las frecuencias. De manera que yo los sonidos, es decir, un canal de sonido, una información de sonido, la puedo representar como un conjunto de frecuencias que van a variar entre 20 Hz, más o menos cero, por eso lo aproximo a cero, aunque cero no es, pero sí que sería 20 Hz, sería casi cero, hasta la frecuencia máxima que se va a producir.
que si fuese un canal de audio de calidad serían 20 kHz. Bueno, vamos a considerar que estos serían 20 kHz. Si fuese una señal para modulación de AM, me bastaría con una frecuencia, un rango de frecuencia mucho menor, por ejemplo 3400, como 3400 Hz, como se venía mostrando antes en los ejemplos de antes. Pues bueno, vamos a tomar eso, 3400, como si fuese un canal de comunicaciones similar al canal telefónico o similar a las emisoras de AM, que son emisoras en las que la calidad del sonido es regular, tirando abajo. Bueno, pues tengo frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 3400, con diferentes amplitudes en función, como ya comentamos, digamos, de las características del sonido. Y la portadora es una señal senoidal pura, de una frecuencia pura, por tanto, si yo la tengo que representar, la representaré como una línea con una amplitud que me representará la amplitud de la portadora, una línea situada sobre una frecuencia f sub c que llamamos portadora. Lo de la c es por lo de carry en inglés. ¿Bien? Bueno, pues como resultado de la modulación, lo que ocurre es que esto de aquí se desplaza, se sitúa alrededor de la frecuencia portadora. Aquí debería poner f sub c, que era lo que ponía antes, alrededor de la frecuencia portadora, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, es como si esto se reflejase y se desplazase. Entonces lo que estamos haciendo es que estas frecuencias se desplazan, de manera que si esto fueran 3400 Hz y esto fuese 100 kHz, aquí yo tendría 100 más 3400, es decir, 103.400, y aquí tendría 100 menos 3400, o sea, 96,6 kHz. Bueno, esto sería si yo utilizo una señal de voz compleja y algunos sonidos básicos para hacer la modulación. Pero ¿qué si yo hago la modulación con una señal senoidal pura, con un pitido, con una nota musical pura? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es, sin fijarme en las expresiones matemáticas, es que la señal de información en este caso será una señal senoidal pura, la señal portadora será también una señal senoidal pura, pero en una frecuencia mucho mayor. Al mezclarla, lo que voy a tener es esto de aquí, lo mismo que tenía antes. A esto de aquí, a la unión de los puntos de las amplitudes máximas de la señal modulada, le llamamos envolvente. Pero la señal envolvente no es ninguna señal. Es que visualmente se parece a esta, pero solamente visualmente. Aquí no hay nada. Esa línea de puntos se ha dibujado para facilitar su interpretación. Bueno, pues la representación del espectro de esta modulación de aquí sería esta de aquí, que es la misma que la que hemos visto antes, pero ahora como solamente modulamos una frecuencia, pues lo que tenemos es la frecuencia de información situada en el eje de las frecuencias. Por ejemplo, pues a 3 kHz. Si fuese esto 3 kHz, al modular con una frecuencia portadora de 100 kHz tendría 100 más 3, 100 menos 3. ¿De acuerdo? Este sería el resultado también de la señal de la modulación de amplitud. A esta modulación de amplitud, que es una modulación de amplitud completa porque, digamos, se ha hecho el proceso de modulación y no se ha cambiado nada. Vale, pues en la señal modulada yo puedo reconocer la señal portadora y una cosa que llamamos bandas laterales, que es la banda lateral superior y la banda lateral inferior. La banda lateral superior es un reflejo o es una copia de la banda base, pero desplazada en frecuencias. Y la banda lateral inferior es lo mismo, un reflejo en este caso de la banda base, pero desplazada en frecuencia. De manera que las modulaciones de amplitud en ocasiones se modifican para poder, digamos, mejorar sus características. Digamos que la modulación de amplitud tiene dos inconvenientes. Uno es que el ancho de banda que utiliza es el doble del ancho de banda que realmente necesitaríamos, y que luego se utiliza mucha energía para la portadora y para una banda lateral y para otra banda lateral, cuando en realidad la información, si queremos verlo como lo importante, sería esta parte de aquí nada más. Vale, por eso a la modulación de amplitud se le realizan cambios y, por ejemplo, se le quita la portadora y se envía sin portadora.
A esta modulación se llama modulación de amplitud comportadora suprimida. Las siglas en inglés son DSB-SC y esta es la expresión. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues aprovechar más la energía, no invertir energía en transmitir la portadora, que en realidad la portadora no lleva ninguna información. ¿Y en qué se traduce? Pues en mayores problemas o más inconvenientes para poder demodular la señal, para poder sacar la información. Es decir, receptores más complejos. Pero bueno, cuando la electrónica se desarrolló lo suficiente, pues supuso una notable ventaja porque se aprovechaba más la potencia y por tanto con la misma potencia se podía llegar más lejos, se aprovechaba más la energía. Y otra variación que se puede hacer también es la banda lateral única, que consiste en que a esta señal, que es la que resulta del proceso de modulación, le quito la mitad. Le puedo quitar una mitad o la otra mitad. Y dejo solo una banda lateral. Por eso se llama una modulación de amplitud en banda lateral única, porque solo transmito una de las dos bandas laterales. Insisto, puede ser la superior o la inferior, da igual. ¿Y con esto se puede obtener la información en el receptor? Pues sí, pero mediante un proceso más complejo, un receptor más complejo y por tanto un receptor más caro. De manera que las modulaciones de amplitud, o la modulación de amplitud tiene otras variantes. La modulación de amplitud completa, la de doble banda lateral a la cual se le ha quitado la portadora, banda lateral única o simple banda lateral, y también hay otra que se llama banda lateral vestigial, que es una mezcla en la que en lugar de la banda lateral pura se deja una banda lateral y un poquito de la otra, para, digamos, hacer un poquito más fácil la recepción. Bueno, me falta decir, aunque aquí en el libro no viene, pero para ir introduciendo el término, lo vamos a ver aquí, que en modulación, la modulación de AM, hay una cosa que se llama índice de modulación. El índice de modulación es un número entero que indica cuánto de la portadora se aprovecha para introducir variaciones con la moduladora. Es decir, de alguna forma, cómo de grandes son estos cambios en la portadora una vez que se ha realizado la mezcla. De manera que un índice de modulación 1, o también se utiliza el porcentaje del 100%, sería aquel en el que las variaciones de amplitud de la moduladora son tales que aprovechan al máximo las posibilidades que nos ofrece la portadora. Superior al 100% ya supondría distorsión. Y por debajo del 100% supondría pues, pérdida de eficiencia del sistema de modulación o no aprovechamiento de la energía que podemos de la energía de moduladora que podemos enviar modificando la portadora. Continuamos con las modulaciones angulares, que son las modulaciones de fase y de amplitud, a las cuales no vamos a hacer caso a las expresiones y únicamente vamos a hablar de, digamos, de los nombres, la modulación de fase y la modulación de amplitud, que es lo que cambian. En ambos casos se trata de modulaciones que producen digamos, efectos similares, aunque la forma en la que se realiza la modulación no es la misma. Vamos a ver solo la modulación de FM, porque la modulación de fase se ve mejor en las modulaciones, en la modulación digital. Y como para entender el concepto es suficiente. Vale, pues en la modulación de amplitud tenemos también una señal moduladora de información, una señal portadora, y lo que ocurre es que en este caso lo que ocurre es que la portadora cambia y lo que va a hacer es variar su frecuencia en función de las variaciones de amplitud de la moduladora. De manera que, en este caso, se puede hacer también al revés, pero en este caso cuando tengo valores de amplitud en la moduladora grandes, pues tengo frecuencias bajas o periodos grandes, y al contrario, cuando tengo valores más bajos de la señal de información, tengo frecuencias más altas o periodos más reducidos. De manera que lo que ocurre es como si fuese un acordeón, ¿no? Los ciclos se cambian como si fuese un acordeón. Y el resultado es que la señal que yo pongo en la antena no tiene variaciones de amplitud y por tanto si esas variaciones de amplitud se produjeran en la transmisión, porque se producen pues, deterioros de la señal o atenuaciones, pues no van a afectarle al contenido, la información no se va a ver afectada y por tanto la recepción va a ser mucho más fiel, mucho más parecida a la original. Esa es la gran ventaja de la modulación
angular de la modulación de frecuencia en relación con la modulación de amplitud. Bueno, vamos a ver ahora las modulaciones digitales. Bueno, la modulación digital es aquella en la que la información que queremos transmitir es digital y por tanto lo que enviamos y lo que recibimos son señales digitales, pero en medio la señal modulada lo que lleva es una portadora analógica cargada con información digital. Muchas transmisiones digitales se hacen en banda base, que sería lo que representaría este esquema. Cuando se realiza una modulación, pues lo que hacemos es, igual que en el caso anterior, la señal analógica portadora se modula con la información. Los tres tipos de modulación son ASK, PSK y FSK, que son las siglas en inglés de modulación de amplitud, modulación de fase y modulación de frecuencia. Insisto, no hay que hacer caso a las expresiones matemáticas y vamos a quedarnos solamente con la idea. Si nosotros tenemos una señal digital de dos niveles, una información binaria, la señal que un nivel representa un bit y otro nivel representa otro bit, por lo tanto estamos transmitiendo un bit con esta señal que puede tomar dos valores. Es decir, un bit puede tener símbolos a 0 y símbolos a 1. Pues bien, cuando realizamos una modulación ASK, una modulación de amplitud, lo que tenemos es que cuando tenemos un 1 tenemos una amplitud, cuando queremos transmitir un 0 tenemos otra amplitud. Esta amplitud puede ser 0 o puede ser un valor menor. Normalmente no es 0, porque 0 significa ausencia de señal y significa que los sistemas se pueden volver un poco paranoicos diciendo, ¿qué pasa? ¿Se ha apagado el sistema o es que es un 0? Entonces lo que suele hacerse es enviar, cuando queremos un nivel, cuando queremos enviar un bit, un símbolo, utilizamos un nivel, para otro símbolo utilizamos otro nivel diferente que no tiene por qué ser 0. En cualquier caso, lo que hacemos es producir variaciones de amplitud que siguen en la portadora, que siguen el ritmo o los valores de la señal moduladora o de información. En el caso de la modulación de frecuencia, pues lo que hacemos es, fijaros, se llama FSK y lo que hacemos es cambiar la frecuencia en función del nivel de la señal de información. Es decir, que tengo un 1, pues una frecuencia, que tengo un 0, otra frecuencia. Igual que antes, no tiene por qué ser para el 1 la frecuencia alta y para el 0 la frecuencia baja, puede ser al revés perfectamente. Y la modulación de fase. La modulación de fase es un poquito más complicada, quizá de entender, pero la idea es muy sencilla. La idea es que cada vez que se produce un cambio de símbolo en la señal de información, es decir, yo tengo un 1 y paso a tener un 0, lo que hago es cambiar la fase de la señal portadora. Es decir, la señal portadora, por decirlo de alguna forma, empieza en 0 creciendo. Vale, pues cada vez que se produzca un cambio, lo que vamos a hacer es cambiar. ¿Vale? Que si es un 0, la señal portadora va a empezar en 0, pero decreciendo. ¿Qué es un 1? Empieza en 0, pero creciendo. Otro 1 empieza en 0, creciendo. Un 0 empieza en 0, pero decreciendo. Es decir, lo que hacemos es cambiar la fase cada vez que se produce un cambio en la señal de información, un cambio en el símbolo que queremos representar. Las modulaciones digitales pueden darse también con señales que tengan más de dos símbolos. Por ejemplo, este de aquí. En este de aquí tenemos una señal de información que puede tener 4 valores diferentes. Puede tener este valor, este valor, este valor o este valor. Con 4 valores diferentes yo tengo la posibilidad de representar 2 bits. ¿Por qué? Porque 2 bits elevado a 2 me da 4. Entonces tengo 4 posibles valores que se corresponden con 2 bits de información. ¿De acuerdo? He dicho 2 bits elevado a 2, no es 2 elevado a 2, que es a 2 bits. El número de bits es la potencia. Si tuviese 8 valores diferentes, entonces el número de bits que estaría transmitiendo sería 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Vale, ¿qué ocurre con esta señal? Bueno, pues esta señal lo que va a hacer, si yo voy a modular en amplitud, tendría 4 niveles de amplitud diferentes.
Si voy a modular en fase, en frecuencia, tendría 4 valores de frecuencias diferentes. Y si voy a modular en fase, tendría 4 valores de fase diferentes. Eso se puede representar mediante unos diagramas de constelación como estos. Entonces, si yo tengo esta señal y quiero modularla en amplitud, voy a tener 4 amplitudes diferentes. Es decir, voy a tener una señal de una frecuencia determinada que va a poder tener esta amplitud, esta amplitud, esta amplitud y esta amplitud. Insisto, lo de la amplitud cero no es buena idea, pero bueno, se puede coger un valor ligeramente superior a cero. Si tengo variaciones, quiero hacerlo con modulación de frecuencia, la verdad es que este no está demasiado claro, ¿vale? Porque este son iguales porque el resultado efectivamente es similar cuando hacemos modulación de fase y modulación de frecuencia. Entonces, como la modulación de frecuencia se utiliza menos, vamos a quedarnos con esta, que es 4 fases diferentes. Tendría la fase inicial, la señal empieza en 0, la señal empieza en 90 grados, la señal empieza en 180 grados o la señal empieza en 270 grados. Y dependiendo del símbolo que quiera representar, la señal va a iniciarse o va a iniciar el ciclo en una fase diferente. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo más típico, que sería este de aquí, que sería la modulación 16QAM. A ver, ¿en qué consiste esta modulación? Vale. 16QAM significa 16 símbolos diferentes, 16 posiciones diferentes de la señal. La Q significa cuadratura y la A significa de amplitud. Es decir, esta señal va a utilizar modulación o cambios de amplitud y de fase. De ahí lo de cuadratura. ¿Y qué significa esta representación? Pues significa lo siguiente. Significa que esta señal va a ser el resultado de modular una señal de información que tiene 16 posibles valores, 16 símbolos diferentes. 16 símbolos se corresponden con 4 bits, porque 2 elevado a 4 da 16. Entonces, esto lo que significa es que para distinguir cuándo la señal modulada representa un símbolo o representa otro, vamos a tener que fijarnos en dos aspectos, en la amplitud y en la fase. De manera que tengo que cada uno de estos puntos va a venir determinado por, o va a distinguirse de los otros por la amplitud y por la fase. Por ejemplo, estos dos tienen la misma fase, pero tienen diferente amplitud. Estos dos de aquí tienen la misma amplitud. Si nos fijamos o unimos los puntos con el centro, es decir, el vector que une el centro con cada uno de estos puntos, en este caso tienen la misma amplitud, pero en diferente fase. De manera que de esa manera podemos distinguir 16 situaciones diferentes de la señal modulada y por tanto podemos conseguir enviar 16 símbolos diferentes que equivale a 4 bits, una señal de información de 4 bits. Vale, voy a hacer un nuevo corte aquí para que, igual que comenté en el vídeo anterior, para que no salga un vídeo demasiado pesado y continúo con los apartados que nos faltan.